En La Voz del Derecho presentamos Efemérides. Es 17 de enero y repasaremos qué pasó un día como hoy en la historia. En el año 1299, en Anatolia, actual Turquía, bajo el liderazgo del sultán Osman I, nace el Imperio Otomano, que existiría hasta 1922. Tras percatarse Osman I de la debilidad de su imperio selyúcida y de la del imperio bizantino, decidió fundar su propio emirato, que fue un estado multiétnico gobernado por la dinastía Osmanli. En 1793, la Convención Francesa decide por un solo voto de diferencia la pena de muerte para el rey Luis XVI, último monarca de Francia, quien gobernó hasta la Revolución del 14 de julio de 1789. En 1961, en Elisabethville, República Democrática del Congo, la CIA y el gobierno de Bélgica asesinan al líder nacionalista y ex primer ministro congoleño Patrice Lumumba. Varios de los seguidores de Lumumba serían ejecutados en los días siguientes con la participación de militares o mercenarios belgas. Uno de sus verdugos, el general Mobutu, 5 años después lo nombraría héroe nacional. En nuestra efeméride musical, en 1975, Bob Dylan lanza su álbum Blood on the Tracks, o Sangre en las Pistas, que sería publicado por la casa Columbia Records. Sus letras giran en torno a la angustia, la ira y la soledad, influidas por la reciente separación de su esposa, Sarah. Se destacan los temas Tangled Up in Blue, que escuchamos ahora, así como Shelter from the Storm. Y para finalizar, en 1974, en Bogotá, Colombia, el movimiento 19 de abril o M19 se toma por asalto la Casa Museo Quinta de Bolívar y sustrae la espada del Libertador. Este robo ya había sido propuesto antes por Jaime Bateman Cayón y Luis Otero Cifuentes al grupo de las FARC durante su militancia en esa guerrilla, pero su propuesta había sido desestimada. Para ampliar este tema me acompaña desde París el periodista e investigador Eduardo Mackenzie, autor de libros como El terror nunca fue romántico y Las FARC, fracaso de un terrorismo. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Enrique Saavedra, por la invitación y quiero hacer un saludo a todos los oyentes de La Voz del Derecho. ¿Cómo fueron los hechos del 17 de enero de 1974 y cómo la espada de Bolívar estuvo más de 16 años escondida por parte de este movimiento 19 de abril? Bueno, lo que ocurrió ese día es un hurto, yo diría que fue un robo. Los del M19 llaman a eso haber sacado la espada de Bolívar de la Quinta de Bolívar de Bogotá el 17 de enero de 1974. Ese día, el turco Álvaro Fayad, que era un dirigente del M19, y 3 compañeros de él más, entraron en horas de la tarde cuando ya los turistas habían salido de ese museo y neutralizaron, yo no creo de manera muy violenta, a las únicas personas que estaban allí, que eran los empleados del museo, y a un guardián desarmado. Y de allí sacaron la espada de Bolívar, rompieron la vitrina donde estaba y se la llevaron en un automóvil que avanzó hacia Bogotá. Y en los días siguientes esa espada pasó de mano en mano, primero por manos de 2 guerrilleros en sus domicilios y entre esos un señor Sendoya. Se la llevaron y la guardaron en el domicilio del poeta León de Greif, de su hijo Boris, el ajedrecista. Abusó de su padre, que tenía 80 años en ese momento, que no estaba muy al tanto de lo que pasaba en su casa, y escondió la espada de Bolívar y de allí pasó a manos unas semanas más tarde a la misma casa de Bateman, que era el jefe, el número 1 del M19, y esa espada estuvo entonces allí. Pero cuando las investigaciones de la policía y de las fuerzas militares se intensificaron contra el M19, Bateman dio la orden de que le entregaran a los cubanos la espada de Bolívar para que se la guardaran. Y un funcionario de la Embajada de Cuba en Bogotá tomó la espada y en la valija diplomática se la llevaron a Cuba. Esto es un hecho confirmado por el mismo M19. Navarro Wolf, en algunas relaciones que él hace, confirma que Pizarro le confirmó a él esa operación con la Embajada de Cuba
y que en Cuba la espada primero pasó por las manos de un señor que se llamaba Manuel Piñeiro, alias Barbarroja, jefe del Departamento América Latina Central del Partido Comunista Cubano, que dirigía todas las operaciones y relaciones de la dictadura cubana con el M-19 y con las otras guerrillas colombianas y latinoamericanas. Y esta espada, que estaba en Cuba, también fue llevada por los cubanos a Panamá, porque cuando el M-19 inició las conversaciones de paz con el gobierno colombiano, iniciaron en Panamá. Bateman quiso que llevaran esa espada a Panamá y la llevaron los cubanos a Panamá. Pero cuando Estados Unidos asaltó la capital de Panamá para destituir al general Noriega, sobre todo por su participación en el tráfico de drogas de Pablo Escobar a Estados Unidos, los cubanos dio un gran miedo de que los americanos encontraran la espada de Bolívar y la regresaron entonces a Cuba. Y entonces allá estuvo hasta 1991, cuando la Asamblea Constituyente fue conformada en Bogotá. Los jefes del M-19 pidieron a los cubanos que la devolvieran. Y Fidel Castro, que tenía control sobre la espada, accedió a que se le entregaran únicamente a Navarro Wolf, que en ese momento era ya el jefe visible del M-19. Entonces hubo una delegación del M-19 que viajó a Caracas para que la embajada de Cuba en Caracas entregara la espada de Bolívar. Eso con el acuerdo del presidente de Venezuela en ese momento, que era Carlos Andrés Pérez. Y así se hizo ese tránsito de Cuba a Colombia a través de Venezuela. Don Eduardo, fueron 16 años en los cuales la espada de Bolívar estuvo escondida por el M-19. ¿Qué podemos hablar sobre la autenticidad a la espada de Bolívar de vuelta 16 años después a las autoridades colombianas? Sobre ese punto yo no he visto que haya un estudio científico serio, ni que la prensa haya tampoco reparado en que hay unas diferencias que llaman la atención, porque cuando el M-19 robó la espada, inmediatamente hicieron ellos mismos 2 fotos de la espada. En una de ellas, fue publicada por la revista Alternativa, se ve claramente que es una espada de combate. Efectivamente no es una espada de ceremonia, bastante pequeña, como se utilizaba en esa época, en donde más o menos la hoja de la espada es de 55 o máximo 60 centímetros de largo. La espada que apareció en 1991 y que ha sido mostrada que los soldados llevan en la posesión del presidente Petro, es una espada de más o menos 1 metro o 1,10 metros. Luego plantea una diferencia bastante considerable con la que se robaron los del M-19 en 1974. Una espada de Bolívar la sacan de Colombia, se la entregan a una dictadura y esta dictadura devuelve una espada que puede corresponder o no con la auténtica. Hay algo de lo que no podemos dejar de hablar y es el significado político y moral de lo que hizo el M-19 ese día. ¿Cuál es su lectura? Ese crimen es un acto de propaganda más. Esta fue una de las primeras para darse a conocer. Ellos justifican ese robo diciendo que significaba que la espada de Bolívar volvía al combate, regresaba a la lucha. Siempre que hay un acto terrorista, hay una continuación en el discurso que acomoda las cosas. En este caso, ellos lo que hicieron en realidad fue robarse de manera metafórica la libertad de los colombianos. La espada de Bolívar es un símbolo de libertad de los colombianos por la constitución de unas repúblicas con unas doctrinas de democracia liberal muy claras. El mensaje y el programa y la ideología de Bolívar no tenía nada que ver con el socialismo autoritario ni con el socialismo de ninguna clase, por los que dicen luchar estos señores del M-19 y las otras formaciones políticas marxistas que han formado guerrillas en Colombia. Entonces, este crimen del M-19 es un crimen enorme porque tratan de hacernos creer a los colombianos de que fue una manera de liberar una espada cuando están realmente haciendo todo lo contrario. Estos esfuerzos son por la eliminación de las libertades. Nos ha acompañado desde París, Francia, el periodista, investigador y analista Eduardo Mackenzie, autor de libros sobre el fenómeno de la violencia y el narcotráfico en Colombia. Muchas gracias, don Eduardo Mackenzie. Gracias a ti, Enrique, con mucho gusto.